7 de la mañana con 3 minutos. Atención, el presidente de la República, Lenín Moreno, envió al Legislativo con calidad de urgente los proyectos de ley referentes a las reformas de 2 preguntas de la consulta popular. El jefe de Estado publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: siguiendo la voluntad popular expresada el 4 de febrero, he procedido a enviar a la Asamblea Nacional los proyectos de ley de las preguntas 3 y 6 referentes a las reformas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a la derogatoria de la llamada Ley de Plusvalía. Y en efecto, el presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea el marco normativo para la selección de los comisionados que se elegirán por votación popular para integrar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en paralelo con las próximas elecciones seccionales de 2019. El proyecto de ley incluyó como requisito una evaluación por parte del Consejo Nacional Electoral de quienes intenten ser comisionados del Consejo de Participación. Según la propuesta, los 28 mejor puntuados en este concurso de méritos y oposición irán a las urnas. Los 7 más votados serán consejeros titulares y los siguientes serán consejeros alternos. Nuestro invitado en esta mañana es el jurista y constitucionalista Gabriel Galán. Buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué opina del mecanismo propuesto por el presidente Moreno? Muy buenos días y gracias por la invitación. Respecto al mecanismo, yo creo que cabe analizar un poquito, ya que ha habido ciertos comentarios respecto de cuál era el objeto que se aprobó en la pregunta 3 que trataba del tema. Hay que entender lo siguiente: cuando se aprobó el hecho de elegir a estos consejeros a través de un sufragio popular universal directo, hay ciertos riesgos cuando este mecanismo queda alejado de los sujetos políticos, sean estos partidos o movimientos políticos. ¿Qué es lo que se aprobó? Dicho de otra manera, si no se encontraba un mecanismo que regule la cantidad de candidatos que podían presentarse en la papeleta, íbamos a tener cerca de 200.000 candidatos. Vean ustedes cómo solo para la conformación del Consejo de Transición un poco de gente se está autoproclamando, o ciertas agrupaciones sociales en un país altamente diverso y complejo está apoyando la postulación de algunos nombres. Por eso es que parece es indispensable razonable, entonces un mecanismo de selección. Así es, parece razonable, porque hay que entender que esa primera etapa de este proceso va a ser un concurso de oposición y méritos, un proceso meritocrático, que visto institucionalmente no debería ser mal evaluado. Lamentablemente, por análisis de coyuntura, la desconfianza que aún generan ciertas instituciones es lo que genera cierta crítica. Ahora, estamos hablando del Consejo Nacional Electoral que venga, que después del mecanismo de evaluación y quizá selección de nuevos miembros de este Consejo. A ver, tarea que debe acometer el Consejo de Participación Provisional. Transitorio. Sí, tratemos de ver plazos. Tenemos primero este Consejo Transitorio. Para la elección de los consejeros de este Consejo Transitorio, el presidente de la República tiene que enviar ternas. Según lo dicho por el mismo presidente de la República, esa remisión de ternas no pasará de esta semana. Una vez que se posesionen esos consejeros, tienen esa atribución de realizar un proceso de evaluación y, si lo creen pertinente, dar por cesados a ciertos funcionarios de los órganos de control y plantear los procesos para poder seleccionar nuevos funcionarios. Caso contrario, no hay la necesidad de que la conclusión de esta evaluación sea la cesación. Ahora, hay que tener claro que este Consejo Nacional Electoral también vino prorrogado por efecto del proceso de la consulta popular, y que obviamente hay que hacer ciertas correcciones y que va a quedar en manos de este Consejo de Transición. Pero también se nos viene ya el proceso de elección popular de los nuevos miembros del Consejo de Transición definitivo, ya no del de transición. Y obviamente, a sabiendas del candado constitucional de que no hay cómo hacer reformas en materia electoral dentro del año que se vienen las elecciones, bueno, tendrán que acelerar un poco los tiempos para tratar de solucionar todo esto, porque finalmente en marzo del siguiente año tendrán que tener a los
28, a los 28 posibles para la elección popular del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cree usted probable que en estas circunstancias resulte ratificado el actual Consejo Nacional Electoral? Es posible. No hay mérito para decir que no. Hay que entender, sí, que de momento hay ciertas desconfianzas, pero hay que pensar que el análisis que se haga de estos mecanismos tiene que ser estructural, visto desde la institución, no desde la coyuntura. Es decir, está bien que se pueda cuestionar respecto de los temores que se ha tenido después del periodo de Correato, pero en realidad tener un proceso meritocrático para evitar un exceso en un proceso eleccionario en el que funciona el sufragio popular es correcto. Sí es criticable el hecho de que lo haga el Consejo Nacional Electoral, porque finalmente es una institución que está sujeta al nombramiento también del Consejo de Participación Ciudadana, en donde puede haber un conflicto de interés. A eso iba, si lo ratificara el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, si ratificara a los miembros del Consejo Nacional Electoral de alguna manera, ratificará a aquellos que deberán coadyuvar a su propia sustitución o eventual destitución. ¿Producirá esto alguna contradicción de carácter legal? A ver, sí existe un conflicto de interés. Ahora, ese conflicto de interés hay que visualizarlo en el tiempo. ¿Por qué? Si revisamos las normas con las que vino el anexo a la pregunta número 3 de la consulta popular, aquellos que son miembros del Consejo de Transición aparentemente tendrían limitaciones para presentarse y participar en el proceso de elección de los miembros del Consejo de Participación Social definitivo. El problema es que a futuro vamos a tener este mecanismo en donde siempre el Consejo Nacional Electoral, en donde sus miembros son elegidos por el Consejo de Participación, a su vez son responsables de esta etapa previa para la elección popular de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Tener este círculo sí puede generar conflicto de intereses. Ahora, ¿cuáles podrían ser, más allá del tema señalado por usted, más bien en función de los tiempos, las principales amenazas a este proceso de reinstitucionalización del país? A ver, lo que pasa es que yo creo que el proceso de reinstitucionalización del país pasa también por la elección de los miembros del Consejo de Participación transitorio. Creo que ahí está el punto de partida. Si el presidente de la República envía un mensaje certero de confianza en la conformación de las ternas para el Consejo de Participación Transitorio, yo creo que se va a abrir el espacio para volver a retomar confianza respecto de las instituciones, y este tipo de comentarios tienen que bajar perfil, porque resulta que de algún tiempo atrás muchas veces el análisis no se hace sobre la institución o sobre estructura, sino que nos ahogamos sobre los problemas de coyuntura por toda la desconfianza generada, ¿sí? Toda esa etapa de desinstitucionalización que se tuvo con el Correato. Entonces tenemos que superar un poquito esos miedos para poder hacer un análisis un poquito más profundo. Yo creo que si las ternas que envía el presidente para el Consejo de Transición son ternas muy poco cuestionables, vamos a ver cómo la crítica hacia ese nuevo proceso para la conformación del Consejo Definitivo y de quienes se queden en el Consejo Nacional Electoral también va a bajar un poquito la crítica, porque recuerden que todo este proceso se ve asentado sobre el hecho de que los perfiles sean ciudadanos, tratando de alejarlos completamente de los sujetos políticos, que parece es una demanda social y que de cierta manera daría garantía. Por eso mismo el presidente Moreno tiene que tener mucho cuidado, y la Asamblea Nacional también, en la elección que se haga de los miembros de ese Consejo de Participación Transitoria. Pasemos a otro tema. La lucha contra la corrupción aparece como un imperativo nacional, no solo porque fue una oferta firme de parte del presidente Lenín Moreno, sino porque la expresión popular a través de la votación en la pregunta 1 lo pone de manifiesto. Es evidente que se trata de un tema de alta preocupación pública. ¿Es imperativo en su criterio el cambio de los titulares de los organismos de control para llevar a cabo el cumplimiento de este compromiso? Más allá de que sea indispensable o no, yo creo que políticamente sería saludable. Si hay que dar un paso. El señor Moreno tiene un reto pasado, la consulta popular, y es finalmente ya materializar a vista de todos ese proceso de aparente descorreización de gobierno, porque es parte de lo que está en el imaginario del pueblo ecuatoriano. ¿Para usted esto incluye fiscal y contralor? Sí, sería saludable, sería saludable.
Pablo Celi ha cumplido un rol, yo creo que destacado en este proceso de transición de gobierno. Puesto de otra manera, sin él no hubiese pasado nada de lo que estamos viviendo a la fecha, porque finalmente el hecho de que el ex vicepresidente Glass esté donde se encuentre es parte de él. El hecho de que haya rebosado todo el tema de corrupción institucionalizada, parte de él. Y pese a que él, claro, tuvo un problemita de origen incluso para posesionarse del cargo y seguir en esa línea de contralor subrogante y poder ejercer como contralor general del Estado. Pero yo creo que es saludable que se dé un paso. Ha hecho, creo yo, en las circunstancias actuales, una muy buena labor, incluso frente al dictamen absolutorio que se hizo con Carlos Parejas y Yanuseli la semana pasada en el juicio peculado. Ha sido él el que ha presentado una queja en fiscalía haciendo que se mueva, pese a que legalmente ese dictamen tenía que ser revisado por el fiscal. A pesar de ello, superior. sin embargo, ¿cree usted que debería ser renovado? Yo creo que es saludable porque creo que incluso parte de la directriz dada en la consulta popular es de esa, dar un paso hacia adelante. No creo que en el Ecuador no exista otra persona con capacidades suficientes para ser de contralor y salir incluso de ese espacio que sí es un poco gris de cómo fue nombrado Pablo Celi y la función que está cumpliendo. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Consultamos la opinión de juristas y de un excontralor que consideran que los informes emitidos por la Contraloría son esenciales para las investigaciones de la Fiscalía en caso de malos manejos de los recursos públicos. Recuerdan y una vez más alertan respecto del artículo del Código Integral Penal que impide a la Fiscalía actuar de oficio en casos de enriquecimiento ilícito. Veamos. ¿Cuán importantes son los informes que emite Contraloría para las investigaciones de Fiscalía en caso de mal uso de bienes públicos? Alfredo Corral, excontralor del Estado, responde a esta interrogante. La Fiscalía tiene que procesarlos, ya sea mediante una indagación o investigación previa o directamente mediante una instrucción fiscal. Contraloría puede emitir informes con responsabilidad penal, civil y administrativa. De carácter administrativo, que es multa o destitución de un funcionario. Otra de carácter civil, que implica glosa u orden de reintegro cuando la Contraloría ha detectado un perjuicio al Estado. Y la tercera es cuando los informes contienen indicios de responsabilidad penal. El jurista Ismael Quintana señala que un artículo del Código Integral Penal impide que Fiscalía pueda actuar de oficio en caso de peculado o enriquecimiento ilícito. El artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal condiciona el inicio de la acción penal a que exista este informe previo. Si me pide mi opinión, esa disposición normativa es una disposición que viola la Constitución. ¿Por qué? Porque restringe inconstitucionalmente las facultades que tiene Fiscalía General del Estado, conforme el artículo 195 de la Constitución, en materia de acción penal pública en sus fases preprocesal y procesal. Contraloría tiene facultad para investigar delitos hasta hace 7 años atrás. Clever Aranda, Telediario. 7 de la mañana con 16 minutos. En su opinión, ¿deberá la Asamblea procesar este pedido de reforma en paralelo mientras se produce todo este proceso de reinstitucionalización? A ver, yo creo que hay que tener un poco de cuidado respecto de los cambios que quieren promoverse. Hay que entender que la Contraloría también es el máximo organismo técnico de control. Y de ahí que en su momento se creyó conveniente que sea la Contraloría a través del informe que establezca indicios de responsabilidad penal, porque finalmente es un informe de auditoría, ¿sí? Querer suprimir ese requisito de procedibilidad a efecto de la acción penal significaría que Fiscalía trate de investigar a través de otros informes de auditoría que a lo mejor no van a cotejar en sus conclusiones y metodología con la Contraloría General del Estado. También hay que pensar que si se elimina esa posibilidad, estamos debilitando a nuestro máximo órgano de control técnico. Y también hay que pensar
que ya existieron históricamente momentos en el Ecuador en el que no se requirió de este informe por parte de Contraloría. Y eso tampoco eliminó ni anuló el hecho de que exista o no exista corrupción o la profundidad con la que ésta existe y cómo se enraiza en las instituciones del país. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado respecto también de la posición que va a jugar ahí Contraloría. Recordemos que en una última enmienda constitucional... ¿Debe o no volver a considerarse el informe previo de Contraloría para este tipo de casos? Si me pregunta a mí, puntualmente yo creo que se debe mantener ese informe. ¿Qué variante se podría realizar? Que Fiscalía puede iniciar con el proceso que se dice previo al proceso penal de indagación o de investigación. Pero es indispensable que se cuente con el informe de Contraloría para que se pueda realizar una acusación. Sino ese órgano máximo de control técnico, ¿qué función cumple en el proceso de auditoría del manejo de recursos públicos y de los bienes públicos? ¿Y qué consecuencia además tienen sus exámenes? Claro, por eso tratar de eliminar esa posibilidad también es disminuir valor. ¿Para qué tenemos a la Contraloría? Hay que tener cuidado. Yo sí creo que amerita sí abrir el espacio de investigación porque acorde con lo que dice Ismael. Sí, la Constitución también habla de un fiscal que es titular de la acción pública y que debe ejercer sus funciones, pero podría realizar la investigación, pero no debería acusar si no tiene el informe de Contraloría que determine que hay indicios de responsabilidad penal. Gabriel Galán, jurista y constitucionalista, nuestro invitado esta mañana en Primera Impresión. 7 de la mañana, 19 minutos. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con más de lo anunciado.